La madrugada del 1 de junio amaneció con una tensión contenida en el aire. En Culiacán, Sinaloa, la ciudad apenas despertaba cuando un descubrimiento espeluznante sacudió a toda la comunidad. Una cabeza humana, abandonada frente a una llantera en la colonia Benito Juárez, marcó el inicio de lo que sería una jornada electoral histórica, pero profundamente perturbada. Eran las 6:03 a.m. cuando una mujer que abría su tienda de abarrotes, al otro lado del Boulevard Gabriel Leiva Solano, notó un bulto extraño junto a un neumático expuesto. La luz de los postes alcanzaba a proyectar una sombra irregular. Al acercarse, el grito de horror que soltó rompió el silencio matutino. A su lado, otros vecinos se congregaron, muchos conteniendo el aliento, otros sacando teléfonos móviles con manos temblorosas. Frente a ellos, en el suelo, reposaba una cabeza humana, envuelta parcialmente por una manta sucia y desgastada. A su lado, una cartulina blanca manchada con letras que nadie se atrevía a leer en voz alta. El contenido del mensaje, más tarde, sería reservado por las autoridades. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de minutos, patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal llegaron al lugar. Siguieron el protocolo, acordonaron la zona, dispersaron a los curiosos, comenzaron a recabar los primeros indicios. Pocos minutos después, arribaron elementos del ejército mexicano. La presencia del uniforme verde olivo, tan imponente como necesaria, provocó una mezcla de alivio y alarma entre los vecinos. Para cuando el servicio médico forense levantó la cabeza y la cartulina, la noticia ya era tendencia nacional. Lo que debía ser un día de esperanza democrática se había convertido en una escena de crimen. Las autoridades confirmaron que la víctima era, al parecer, un hombre de entre 30 y 35 años, aunque su identidad aún no podía verificarse. Y justo cuando el país se preparaba para una elección sin precedentes, la primera en la que la ciudadanía elegiría directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, este acto brutal encendía todas las alertas de seguridad. El gobierno de Sinaloa, liderado por Rubén Rocha Moya, había convocado días antes a la participación cívica masiva, resaltando la importancia del momento histórico. Nadie, sin embargo, anticipaba que una amenaza tan directa emergería en el corazón de uno de sus principales municipios. En Palacio Nacional, a kilómetros de distancia, la presidenta Claudia Sheinbaum recibía los primeros reportes apenas cruzadas las 7 de la mañana. Su reacción fue inmediata. Ordenó activar el modo crisis dentro del gabinete de seguridad. No podía permitirse que el temor anulase la participación ciudadana ni que se pusiera en duda la legitimidad de la jornada. La señal de alerta era clara. Esto no era un hecho aislado, sino una provocación en plena zona electoral. Fue entonces cuando la presidenta decidió convocar una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad. El nombre que repitió sin dudar fue el de Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Harfuch era conocido por su temple férreo y eficacia operativa, un veterano de las luchas más complejas contra el crimen organizado en la Ciudad de México. Ahora tendría que actuar en un tablero nacional, con los ojos de todo el país encima. Mientras tanto, la tensión crecía. En redes sociales se multiplicaban las teorías. Algunos aseguraban que el mensaje en la cartulina estaba dirigido a un candidato local, otros que era una advertencia general para inhibir el voto. Ninguna versión podía confirmarse, pero el impacto psicológico ya estaba hecho. El miedo comenzaba a instalarse. Si te interesa conocer cómo las autoridades enfrentaron esta crisis en plena jornada electoral, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle. Lo que ocurrió en las siguientes horas revelará el verdadero alcance de esta amenaza y la respuesta sin precedentes de quienes juraron proteger la democracia mexicana. Lo que nadie sabía aún era que esta señal de violencia no sería la única, y que detrás del horror matutino se escondía una estrategia cuidadosamente diseñada para alterar el curso de una elección histórica. La llamada se realizó a las 7:19 a.m.
Claudia Sheinbaum no esperó informes completos. Tenía suficientes datos para actuar. La presidenta ordenó la instalación inmediata de una mesa de seguridad nacional permanente para monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral. El hallazgo en Culiacán no era solo un crimen, era una amenaza simbólica que ponía en jaque la estabilidad del proceso democrático. Desde el Centro Nacional de Inteligencia, Omar García Harfuch entró en acción. Su rostro sereno y firme contrastaba con la tensión que dominaba la sala. A su lado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ya coordinaba la logística interinstitucional. No se trataba de un operativo local, era un despliegue nacional con foco en Sinaloa, Veracruz y Durango, estados donde las elecciones locales coincidían con las federales y donde se detectaron mayores riesgos. El primer paso fue reforzar la presencia federal en las zonas críticas. En Sinaloa, 3.800 casillas electorales debían instalarse bajo estricta supervisión. Harfuch dio la orden. Se enviarían unidades mixtas del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal a cubrir cada uno de los 20 municipios. No podía haber vacíos de poder, ni zonas grises. La consigna era clara: proteger al votante, al funcionario electoral y al sistema. Esto es un mensaje, dijo Harfuch en voz baja al revisar el mapa de seguridad. No vamos a permitir que prospere. Conocía el lenguaje del crimen organizado, los símbolos de terror con los que intentaban dominar territorios. La cabeza humana, exhibida como un trofeo grotesco, buscaba instaurar el miedo. Su deber era responder con presencia, con inteligencia, con control. A las 8:02 am, los primeros informes del operativo conjunto comenzaron a fluir. En Culiacán, la presencia de fuerzas federales ya era visible. Las calles cercanas a la colonia Benito Juárez, epicentro del horror matutino, estaban patrulladas por convoyes militares. Las cámaras del C4 local, enlazadas directamente con el sistema federal, ofrecían imágenes en tiempo real a la mesa de crisis en Ciudad de México. Mientras tanto, Rosa Isela Rodríguez activaba el protocolo de acompañamiento electoral. Esto implicaba proteger físicamente a los candidatos con mayor nivel de amenaza, escoltar urnas en zonas rurales y desplegar unidades móviles de respuesta rápida para cualquier incidente. La prioridad: mantener la normalidad, no permitir que el crimen dictara el ritmo de la elección. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue informado directamente por Sheinbaum. A pesar del impacto inicial, reafirmó su compromiso con la jornada democrática. En un mensaje breve pero firme, reiteró el llamado a los ciudadanos. Hoy elegimos algo más que jueces. Elegimos el tipo de país que queremos construir. Su voz, transmitida por altavoces en plazas públicas, resonó como un acto de resistencia. En otras regiones del país, los ecos de la crisis en Culiacán activaron sus propios mecanismos de seguridad. En Veracruz, donde días antes se habían reportado ataques armados, el refuerzo militar fue inmediato. En Durango, se decidió blindar las principales cabeceras municipales con patrullajes constantes. La amenaza en Sinaloa había elevado el nivel de alerta en todo el sistema electoral nacional. Mientras tanto, Harfuch recibió el informe forense preliminar. La víctima no tenía antecedentes registrados en la base federal y el estado del corte indicaba una ejecución realizada por profesionales. Esto reforzaba la hipótesis de un mensaje criminal premeditado, diseñado para maximizar el impacto psicológico. En paralelo, unidades de inteligencia comenzaban a rastrear posibles grupos responsables. Se analizaban patrones, mensajes similares en otras regiones y la posible conexión con células delictivas activas en el norte del país. Cada dato era procesado con rapidez, pero sin precipitación. Sheinbaum había sido clara. La respuesta debía ser precisa, firme y legal. En medio de este despliegue, algo quedó claro para todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. El ataque no era contra una persona. Era un intento de desestabilizar una elección,
y no lo permitirían. A medida que avanzaban las horas, los reportes indicaban que el miedo comenzaba a ceder ante la presencia de las autoridades. Los ciudadanos, aún cautelosos, se preparaban para votar. Las casillas abrían de forma progresiva, bajo la vigilancia de soldados y agentes. La operación hasta ese momento se desarrollaba sin nuevos incidentes, pero el día apenas comenzaba. Y aunque se había contenido el impacto inicial, el verdadero desafío estaba a punto de presentarse. A las 8 en punto de la mañana, las primeras casillas comenzaron a abrir en todo el país. En Culiacán, los funcionarios electorales llegaron escoltados por elementos del ejército mexicano. Portaban paquetes con boletas, urnas y listas nominales. El ambiente era denso, pero no se detuvieron. Había una determinación silenciosa en cada paso: cumplir con el deber democrático, pese a todo. En los alrededores de la colonia Benito Juárez, aún bajo resguardo, el tráfico empezaba a fluir con lentitud. Algunos comerciantes abrieron sus locales con nerviosismo. No hubo filas extensas en las casillas al principio, pero poco a poco los ciudadanos fueron llegando. Ancianos, jóvenes, madres con hijos en brazos. La presencia de soldados les daba seguridad, aunque las miradas se cruzaban con una mezcla de recelo y esperanza. En Ciudad de México, a las 9:00 am, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a votar en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda. Sonrió con serenidad, saludó a quienes la reconocieron y depositó su voto sin escoltas visibles, como un mensaje de confianza. Ante los medios presentes declaró: «Esta elección es un ejercicio histórico. Hoy, el pueblo decide sobre quienes imparten justicia. Nuestra obligación es garantizar que puedan hacerlo con libertad y sin miedo». Su declaración tuvo eco inmediato. En Chiapas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, retirado de la política activa pero aún influyente, también votó. Lo hizo en Palenque, con su característico estilo sencillo, acompañado de su esposa. «La transformación sigue», dijo brevemente antes de retirarse. Su gesto fue leído como respaldo a la institucionalidad del proceso. Mientras tanto, en la sede central del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente ofrecía un primer balance preliminar. La jornada avanzaba con normalidad en la mayoría de los estados, aunque persistían reportes de retrasos en algunas casillas rurales por cuestiones logísticas, nada fuera de lo habitual, excepto Sinaloa. La situación en Culiacán se seguía minuto a minuto. Desde el centro de mando, Omar García Harfuch recibía actualizaciones constantes. Las cámaras mostraban imágenes de ciudadanos votando bajo vigilancia militar, con discreción y orden. Era un acto de resistencia cívica. Rosa Isela Rodríguez coordinaba, desde Gobernación, los reportes cruzados de seguridad. A las 10:45 am, confirmó que no se habían registrado nuevos hechos violentos en Culiacán. Otras regiones como Veracruz, Oaxaca y Guerrero también se mantenían en relativa calma. No obstante, se reforzaban los patrullajes preventivos en puntos con antecedentes de tensión electoral. En la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada, una de las figuras emergentes de la nueva administración, votó pasadas las 11:00 am y ofreció declaraciones breves. Habló sobre el significado de esta elección judicial y la importancia de blindar los derechos de los más vulnerables. Su participación fue seguida por miles en redes sociales, donde los hashtags México Vota y Elección Histórica se mantenían entre las principales tendencias. En paralelo, medios de comunicación daban amplia cobertura a la jornada. Aunque el hallazgo en Culiacán era un tema de debate, se comenzaba a hablar también de la reacción institucional, del despliegue efectivo, del papel de las fuerzas federales y de la valentía de los votantes. Se construía un nuevo relato, no el del miedo, sino el de la firmeza. Hacia el mediodía, las cifras de participación indicaban una respuesta superior a la esperada en varios distritos. El temor inicial parecía ceder ante una voluntad cívica notable. La violencia no había logrado silenciar al pueblo. En las zonas rurales de Sinaloa,
Unidades móviles acompañaban a funcionarios electorales en caminos sin pavimentar. Algunos tramos eran tan peligrosos como inciertos, pero las urnas llegaban. Las imágenes de campesinos votando bajo árboles o techos improvisados comenzaron a circular en noticieros y redes sociales. Cada voto contado era una victoria. La jornada continuaba con avances progresivos, mientras las autoridades seguían atentas. Harfuch no bajaba la guardia. Sabía que el silencio en contextos como este podía ser tan engañoso como la tormenta. Por ahora, sin embargo, la operación avanzaba sin contratiempos graves, y aunque la tensión no desaparecía, algo comenzaba a quedar claro. La ciudadanía no se dejaría intimidar. El país avanzaba, y detrás del control visible, una investigación silenciosa comenzaba a desenredar los hilos del mensaje oculto en Culiacán. Mientras las casillas seguían funcionando con normalidad en la mayor parte del país, en Culiacán comenzaba una operación paralela: la búsqueda de respuestas. Claudia Sheinbaum había sido clara desde la mañana: el acto criminal no podía quedar impune, ni convertirse en un símbolo de impunidad. Omar García Harfuch asumió el mando directo de la investigación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. La cabeza humana encontrada frente al negocio de llantas fue trasladada al servicio médico forense para su análisis detallado. El equipo forense inició el proceso de identificación con muestras genéticas y cotejo de registros nacionales. No había huellas visibles, pero sí signos de cauterización quirúrgica en el cuello, lo que indicaba precisión y experiencia. No era obra de improvisados. Simultáneamente, agentes estatales comenzaron a tocar puertas en la colonia Benito Juárez. Algunos vecinos, aún temerosos, compartieron lo que habían visto o escuchado. Un comerciante declaró haber notado una camioneta blanca estacionada durante la madrugada, sin placas, con dos hombres que bajaron rápidamente algo envuelto en una lona. Nadie se atrevió a intervenir. Las cámaras de seguridad cercanas fueron revisadas, pero algunas estaban dañadas y otras misteriosamente sin grabaciones. Harfuch ordenó un rastreo digital más profundo. Los analistas del Centro Nacional de Inteligencia comenzaron a cruzar datos de movimientos de vehículos, dispositivos móviles y patrones previos de amenazas en la región. No era la primera vez que un mensaje aparecía en vísperas de una jornada clave, pero sí el más explícito en su simbolismo. El contenido de la cartulina encontrada junto a la cabeza seguía sin divulgarse públicamente. Sin embargo, al interior de la mesa de seguridad se discutía con cautela su posible significado. Las letras, grandes y negras, escritas con marcador grueso, indicaban un destinatario directo. No era un mensaje genérico, tenía un blanco. Las autoridades, conscientes del impacto que podría generar, optaron por mantener en reserva los detalles hasta contar con mayor claridad. En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación formal, con apoyo federal. La línea principal de indagación apuntaba a grupos delictivos que operan en la zona norte de Culiacán, conocidos por utilizar el terror como herramienta de control. Se solicitó información a autoridades penitenciarias, pues algunos líderes criminales habían sido recientemente trasladados, lo que pudo motivar represalias. Durante la tarde, nuevas unidades tácticas fueron desplegadas en barrios colindantes. No hubo enfrentamientos, pero se realizaron cateos en viviendas sospechosas, donde se incautaron dispositivos electrónicos, armas cortas y libretas con códigos escritos a mano. Cada hallazgo era una pieza más en el rompecabezas. Mientras tanto, Rosa Isela Rodríguez mantenía comunicación constante con el Consejo General del INE. Aseguró que el desarrollo de la jornada no estaba comprometido y que las instituciones actuaban con responsabilidad. En conferencia conjunta con Harfuch, enfatizó que no se permitiría que el miedo doblegara la voluntad ciudadana. La comunidad de Culiacán, aunque conmocionada, comenzaba a recobrar el aliento. Algunas organizaciones civiles locales
emitieron comunicados pidiendo calma y colaboración con las investigaciones. Líderes religiosos ofrecieron mensajes de unidad e incluso algunos jóvenes universitarios organizaron pequeñas brigadas de observación ciudadana para documentar el avance pacífico de la elección. A las 5:30 de la tarde, Harfuch recibió un informe clave. Una línea telefónica utilizada horas antes cerca del lugar del hallazgo coincidía con registros previos vinculados a un operador regional de una célula criminal. Aunque no bastaba para emitir una orden de aprehensión, sí permitía acotar el rango de búsqueda. La investigación tomaba rumbo, pero él sabía que el trabajo apenas comenzaba. El mensaje no solo debía ser entendido, sino desactivado en su raíz. No bastaba con capturar a los ejecutores, había que identificar a los autores intelectuales, a quienes pretendían alterar el curso de una elección nacional con una cabeza y una cartulina. Al caer la tarde, el ambiente en Culiacán era otro, todavía con cicatrices abiertas, pero con una calma controlada. Las calles se mantenían bajo resguardo, las casillas seguían recibiendo votos y las autoridades no bajaban la guardia. Cada paso era crucial, cada dato, una clave posible. Y mientras la investigación se profundizaba, la jornada electoral seguía su curso. El país se movía. La noche aún traía preguntas, pero también respuestas por construir. La jornada electoral culminó con una mezcla de tensión y alivio. A las 6 de la tarde, cerraron oficialmente las casillas en todo el país. En Culiacán, el último votante de una colonia popular salió escoltado por elementos de la Marina. Había ejercido su derecho con la frente en alto. Y con él, miles más hicieron lo mismo en todo México, desafiando el miedo con dignidad. Minutos después, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum apareció ante los medios de comunicación. Su semblante era serio, pero firme. Vestida con sobriedad, comenzó agradeciendo a los ciudadanos por su valentía, a los funcionarios electorales por su compromiso y a las fuerzas federales por su disciplina y contención. Luego, sin rodeos, abordó el hecho que marcó el día desde su inicio. Hoy fuimos testigos de un acto brutal en Culiacán que buscaba sembrar el terror. No lo lograron. El pueblo de México respondió con valor y el Estado mexicano actuó con contundencia, afirmó. Enumeró las acciones tomadas, el despliegue en Sinaloa, las investigaciones en curso, la coordinación con fiscalías locales y federales. Agradeció a Harfuch y a Rosa Isela Rodríguez por su trabajo ininterrumpido durante toda la jornada, y prometió que el mensaje dejado en una cartulina no quedaría sin respuesta. Del otro lado de la ciudad, en el Centro Nacional de Inteligencia, Harfuch continuaba revisando los reportes finales. La ubicación de la camioneta blanca avistada en la colonia Benito Juárez ya había sido acotada a una zona específica en el sur de la ciudad. Un operativo discreto se preparaba para actuar esa misma noche. Pero esa acción ya sería parte de un proceso judicial prolongado más allá de la jornada electoral. El balance inicial arrojado por el INE indicaba una participación ciudadana del 61%. Un dato significativo, considerando las amenazas y tensiones que rodearon los comicios. En Sinaloa, el porcentaje fue incluso mayor al previsto. En zonas consideradas de alto riesgo, la votación fue constante y sin incidentes graves. El operativo preventivo funcionó. Mientras tanto, los medios comenzaron a enfocar sus relatos en la resiliencia ciudadana. Entrevistas a votantes que desafiaron el miedo, crónicas de comunidades rurales que custodiaron sus urnas, imágenes de soldados acompañando a ancianos hasta las casillas. Todo ello configuraba un nuevo discurso, el del país que no se rinde. Las redes sociales también reflejaron esta narrativa. Aunque las primeras horas del día estuvieron dominadas por el horror del hallazgo en Culiacán, al anochecer el tono cambió. El hashtag México no se detiene ocupó los primeros lugares en tendencia. Influencers, periodistas, artistas y ciudadanos comunes compartían mensajes de orgullo cívico. Era un contrapeso emocional a la brutalidad inicial.
A las 10 de la noche, los primeros resultados preliminares comenzaron a difundirse. Las tendencias indicaban que el bloque oficialista conservaba una ventaja significativa en la conformación de los nuevos órganos del Poder Judicial. Pero más allá de los números, lo que se festejaba era la jornada en sí misma, el ejercicio pleno de la democracia bajo amenaza. En un mensaje final antes de retirarse, Sheinbaum reiteró su compromiso con la justicia. Cada acto de violencia tendrá respuesta legal. No habrá espacio para la impunidad. Esta elección ha demostrado que el miedo no gobierna, gobierna el pueblo. En Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya compartió también sus impresiones. Reconoció el miedo inicial, pero destacó el valor de los sinaloenses. Agradeció el respaldo federal y enfatizó que la entidad seguirá siendo vigilada estrechamente en los días posteriores. La seguridad, dijo, no termina con la elección. Mientras el país se sumía en una noche menos oscura que la mañana, quedaban aún preguntas abiertas. ¿Quién envió realmente el mensaje? ¿A quién estaba dirigido? ¿Cuál era la red detrás del crimen? Harfuch y su equipo continuarían con la investigación. Los datos recolectados ese día serían fundamentales para llegar al fondo. Pero lo esencial ya estaba logrado. La elección no fue interrumpida. El miedo no paralizó a México, y esa fue la victoria más profunda. Si te interesa conocer más sobre cómo México enfrenta estos retos y fortalece su democracia, suscríbete al canal y haz clic en el video sugerido en pantalla para continuar explorando estos temas. Aquí no termina la historia. Aquí apenas comienza el relato de un país que se niega a ceder ante la violencia,